Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Vamos entonces a trabajar lo que es nuestro tema de hoy en lo que es psicología. Vamos entonces y veamos acá lo interesante que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a recordar un poco de lo que es la psicología precisamente y vamos a entrar a poder platicar y recordar precisamente qué es la psicología. Porque a partir de ahorita, pues nos vamos de manera puntual a poder ir abordando cada uno de estos aspectos para poder ir avanzando. Recordemos entonces que la psicología es una ciencia que busca medir, explicar y a veces cambiar el comportamiento de los humanos. La psicología está interesada en estudiar y tratar de entender el comportamiento humano. Entonces, básicamente, la psicología es las creencias que tenemos como seres humanos del entorno que nos rodea, ¿sí? Cómo percibimos esos estímulos, cómo percibimos esas estimulaciones, ¿sí? Y cómo las procesamos a nivel cerebral. Recordemos que la psicología es la, la ciencia que va a estudiar el cerebro, ¿sí? Las creencias, la estimulación, los procesos mentales, cómo se expresa conductualmente el ser humano, ¿sí? A través de lo que percibe. Entonces, básicamente, la psicología, recuerde, estudia el comportamiento humano en la sociedad. Entonces, vamos a también a entender bastante interesante, antes de entrar a lo que es la psicología industrial, vamos a entender también y apoyarnos acerca de lo que es los campos de la psicología. Vamos a ir observando que la psicología entonces estudia diversidad de campos, es decir, tiene varias aplicabilidades en las diferentes ramas, ¿sí? Entonces, veamos. Recordemos que la psicología entonces es las creencias, son todas las situaciones de cómo percibe el ser humano el entorno, ¿sí? Cómo actúa, cómo reacciona, ¿sí? Ante esos estímulos. Entonces, en los campos de la psicología, porque hoy pues precisamente vamos a ver métodos de la psicología, psicología social, psicología industrial, ¿sí? Entonces, vayamos a entender que la psicología tiene diferentes campos de acción, trabaja en diferentes puntos para poder explicar el comportamiento del ser humano en diferentes ámbitos, ¿sí? Para cada ámbito hay una acción, hay un estudio en cuanto a la psicología. Veamos entonces, psicología clínica, ¿sí? La psicología clínica aplica los principios psicológicos en la evaluación preventiva y rehabilitación de los problemas psicológicos a través de la evaluación diagnóstica, consulta y tratamiento. Entonces, la psicología clínica básicamente se va a encargar de una rehabilitación del ser humano en cuanto a problemas psicológicos que éste atraviese, ¿sí? Diagnosticando, bueno, evaluando, diagnosticando y haciendo un tratamiento, ¿sí? Quedémonos con esta información, que la psicología clínica va entonces a rehabilitar al ser humano en los problemas psicológicos, en los problemas de creencias que tiene, evaluándolo, diagnosticando y dando un tratamiento. Básicamente esa es la psicología clínica. Es un poquito ya más personalizada. La psicología de la educación, por su parte, es la aplicación de métodos científicos al estudio del comportamiento de los individuos y grupos sociales involucrados en el ambiente educativo. Básicamente, entonces, la psicología educativa es la que ayuda a buscar técnicas para potencializar, ¿sí? Para potencializar lo que es el conocimiento, básicamente, la psicología educativa, ¿sí? Entonces, la psicología clínica es la encargada de rehabilitar al ser humano en los procesos psicológicos por medio de una evaluación, un diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Para rehabilitarlo. Luego, la psicología educativa es la que potencializa y da herramientas para poder potencializar, le decía, el conocimiento. Entonces, la psicología educativa da herramientas para potencializar el conocimiento. Seguidamente vemos también acá el campo de la psicología en
la psicología social, y este precisamente analiza y explica los fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales. Estudia el comportamiento de la persona en el seno de los grupos y organizaciones. Entonces, la psicología social, veamos y quedémonos con la información así de simple, que la psicología social estudia el comportamiento del ser humano a nivel social, desde una individualidad perteneciente a una colectividad. ¿Sí? Eso es la psicología social. Estudia el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, desde su individualidad, perteneciendo a una colectividad. Ahora, veamos también que existe la psicología jurídica, ¿sí? La psicología jurídica. Esta, por su parte, es aplicada en el ámbito penal. La tarea del psicólogo jurídico está orientada principalmente a la evaluación, intervención y tratamiento dirigidos dentro de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, la psicología jurídica va en torno a lo que es orientar principalmente la evaluación y la intervención dentro de un tratamiento dentro de la Organización de Seguridad del Estado. Entonces, acá básicamente la psicología jurídica estudia el comportamiento desde el punto de vista legal del individuo, ¿sí? Desde el punto de vista legal. Por eso dice que es dentro del ámbito penal, ¿sí? Entonces, aquí la tarea es ver cuál es la situación dentro del organismo, cuál es la situación de la persona, del individuo, dentro de lo que es los organismos de seguridad del Estado. ¿Sí? Básicamente, la psicología jurídica trata de ver el comportamiento de repente de una persona si actuó de manera deliberada o tiene algún problema psicológico para poder, o que lo haya llevado a actuar. Por ejemplo, los criminales, ¿no? Los asesinos. La psicología jurídica viene y aborda a cada uno de ellos para poder establecer si actuaron de manera deliberada, es decir, con sus 5 sentidos, o tienen algún problema psicológico para poder actuar de esa manera y hacer ese daño. A eso hace referencia la psicología jurídica. Luego vemos la psicología del deporte, que es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio, entre otros. La psicología del deporte, entonces, va encaminada o se enfoca precisamente a recuperar, a rehabilitar a los deportistas, básicamente ahí, para poder subir el rendimiento de ellos. Entonces, aquí estudia los problemas de repente que están afectando a un deportista en la ejecución de su deporte, ¿sí? Básicamente. Entonces, la psicología del deporte trabaja precisamente con el rendimiento del deportista, ¿sí? Le ayuda, le esclarece algunos pensamientos que tenga. Recuerde que todo lo de la psicología tiene que ver con nuestro pensar, nuestro actuar. Veamos y hagamos una recapitulación entonces. Ya llevamos 5 campos de estudio de la psicología. Psicología clínica, rehabilitación a través de evaluación, diagnóstico y tratamiento, básicamente. Psicología de educación da herramientas para potencializar el conocimiento. Psicología social estudia el comportamiento del individuo en la sociedad, ¿sí? Básicamente. Psicología jurídica estudia bueno, se enfoca precisamente en analizar si la persona actuó de manera deliberada o por algún trastorno mental, por algún problema psíquico, es decir, un problema de la mente. Psicología del deporte se enfoca al alto rendimiento de los deportistas, ¿sí? Para esto está la psicología del deporte. Veamos entonces la psicología industrial. La psicología industrial, conocida también como psicología organizacional, es la que nos vamos a enfocar hoy, ¿sí? Pero vamos a ver las demás ramas. Por eso es importante que conozcamos esto para saber que cada uno de estos campos tiene una aplicabilidad, que no es la misma psicología, ¿sí? Que no es lo mismo estar tratando, por ejemplo, con un deportista
que estar tratando con una persona, por ejemplo, que quiere subir su rendimiento académico. Entonces ahí estaría la psicología educacional. Luego la psicología del deporte para subir el rendimiento deportivo. Veamos entonces que hay diferencias, ¿no? La psicología industrial entonces es directamente en el desempeño, ¿sí? Los psicólogos industriales desempeñan diversas tareas acá, en lo organizacional, empresariales y lugares de trabajo, en el departamento de personal o recursos humanos, en asesoría para la contratación y selección de personal, en la entrevista y realización de test a los candidatos. Psicología industrial, entonces, es la que se encarga de el rendimiento laboral de las personas, ¿sí? ¿Qué problemas le aquejan? ¿Cuáles serían sus motivaciones dentro del trabajo para que rindan mejor? Entonces vemos que si queremos rendir, veámoslo así, veamos esta radiografía y este panorama. Psicología clínica aumenta el rendimiento de manera individual, ¿sí? De manera individual, personal, a través de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Psicología educacional potencializa y da herramientas para poder aprender mejor. Psicología social estudia o me da herramientas para poder comportarme de manera adecuada en una sociedad, ¿sí? Básicamente eso es psicología social. Psicología jurídica va relacionada al estudio de la conducta de los criminales, en cuanto a que si están en sus 5 sentidos para poder ser juzgados, ¿sí? Psicología del deporte, incremento del rendimiento deportivo para conseguir resultados. Psicología industrial, también va enfocado a potencializar el rendimiento de los trabajadores en una empresa. Psicología forense, por esta parte, la psicología forense en el campo de la psicología es la psicología que trata de conocer los motivos que inducen a un sujeto a cometer delitos, tratando de comprender lo que esta conducta significa para él. Entonces, aquí vamos a ver algo de repente similar, pero no igual, similar a lo que es la psicología jurídica. La psicología jurídica estudia los procesos, ¿sí? Los procesos en relación a la intervención en los organismos de seguridad del Estado. Luego, la psicología forense, por su lado, estudia los motivos, ¿sí? Estudia los motivos que llevó a ese individuo a cometer cierto delito. Mientras que la psicología jurídica establece si actuó de manera consciente, ¿sí? Y con sus 5 sentidos. Mientras que la psicología forense establece o ayuda a establecer qué lo motivó a esa persona o a ese asesino a actuar de esa manera, ¿sí? Vemos la diferencia. Psicología jurídica ve y estudia si lo hizo consciente o inconscientemente el acto, mientras que la psicología forense establece establece cuál fue la motivación para actuar de esa manera, ¿sí? Es decir, la conducta. La psicología de la salud, pues esta aborda el tema de las relaciones psicológicas entre la salud y la enfermedad. Describe de qué manera los estados psicológicos pueden afectar la salud del paciente y su tratamiento. Es decir, las creencias que yo tenga como ser humano me van a ir afectando, ¿sí? Y en qué nivel, en qué grado me afecta esto de la salud mental en mi enfermedad, ¿sí? Porque cuerpo, mente y cuerpo tienen relación. Porque recuerde que todo lo que yo pienso es lo que refleja mi conducta, es decir, lo que refleja mi cuerpo, lo que siente mi cuerpo, lo que pienso lo siente mi cuerpo, ¿sí? Porque si yo creo que tengo una enfermedad, seguro mi cuerpo responde a ese pensamiento. A eso hace relación la psicología de la salud. Bien, vamos entonces y nos enfocamos en este momento a lo que es la psicología industrial o la organizacional. Veamos entonces acá lo interesante de la psicología industrial para poder ir pues ya concluyendo con nuestro tema, que es interesante el conocer cuál es la psicología industrial y cuáles son los métodos que se utilizan básicamente. Entonces, la psicología industrial
estamos claros que es el estudio de la manera como las personas actúan dentro de un trabajo, dentro de una organización. Estas, pues, son diversas tareas. Bueno, la persona hace diversas tareas, ¿no? Selección de personal, selección de un empleo para cada individuo, factores psicológicos que aseguran un buen desenvolvimiento profesional. Luego de esto, pues también vemos que la psicología industrial tiene estos dos antecedentes, es decir, quiénes son los pioneros de la psicología industrial. Vemos acá entonces a Frederick Taylor y a Elton Mayo. Frederick Taylor inicia entonces en el siglo XX en los Estados Unidos y despertó el interés de las personas en el trabajo con su postulado de la administración científica, preparando el criterio gerencial para el desarrollo posterior del comportamiento organizacional. En la década de 1920, Elton Mayo, a 1930, en la Universidad de Harvard, llevaron a nivel académico el estudio de la conducta humana en el trabajo. Básicamente, entonces, lo que es acá, la psicología industrial va y abarca lo que es el comportamiento dentro de lo que es una organización, ¿sí? Lo que es en un trabajo. ¿Cuál es el rendimiento que yo tengo? A eso hace relación la psicología industrial. Y vamos a ir conociendo más adelante, con el avanzar de las clases, cómo debe de ser mi comportamiento para encontrar resultados dentro de una organización, para poder ir, pues, avanzando. Veamos acá entonces los métodos que utiliza la psicología, ¿sí? Los métodos que utiliza la psicología, en este caso, nos vamos a ir enfocando entonces en estos métodos de estudio de la psicología. ¿Cuáles son los métodos que utiliza cada una de las psicologías en los diferentes campos? Recuérdense que ya vimos los campos, clínico, acá, estudiantil, del deporte, psicología social, psicología forense. Ya vimos los campos. Ahora veamos cómo establece la conducta del ser humano por medio de qué lo hace la psicología. Entonces, en primera instancia, vamos a conocer el método de la observación, seguidamente el método de estudio de casos, las encuestas, también el método de investigación y el método, bueno, dentro de la investigación vamos a conocer el método correlacional y el experimental. Veamos entonces a qué hace relación el método de estudio de la psicología en la observación. Básicamente, entonces, acá en la observación es un método para reunir información apoyándose de la vista, es decir, observar, con la finalidad de ver qué es lo que está ocurriendo dentro del fenómeno que se está estudiando. Hay 4 tipos de observación, ¿sí? Entonces, la observación es el primer método que utiliza la psicología para poder establecer cuáles son las causas de ese fenómeno. En primera instancia, vemos la observación ordinaria. Esta observación ordinaria es donde el investigador se encuentra fuera del grupo que va a investigar, ¿sí? En otras palabras, no participa en las actividades o sucesos del grupo. Entonces, el primer método de la observación. Dentro de este método de observación hay 4 formas de realizar esta observación. En primera instancia es una observación ordinaria, en la cual yo como investigador no me involucro dentro del grupo que estoy observando. Luego, vemos acá el segundo tipo de observación. Y este es la observación participante. Obviamente acá entonces el investigador ya participa en las reglas formales e informales del grupo, ya se involucra dentro de ellos para poder ver cómo es el actuar, ¿sí? Entonces, dentro de estos, tanto la observación ordinaria, que es donde yo como investigador no me involucro, mientras que la observación participante ya me involucro para poder ver más directamente, ¿sí? Puedo hacerlo como investigador, ¿sí? Luego de esto, entonces, estos 2 tipos de observaciones tienen ventajas y desventajas, dependiendo de lo que se esté investigando, ¿sí? Se pueden utilizar las 2, sí, pero dependiendo qué problema conductual puedo estar observando, ¿sí? Recordemos que estamos en el método de la observación. Luego, el tercero de la observación es la directa, la observación directa.
se refiere a los fenómenos que podemos percibir con los sentidos, ¿sí? La observación directa. Yo lo estoy vivenciando y yo lo percibo con los 5 sentidos. La observación, la cuarta y última observación es la indirecta. Se refiere a lo no observado y que el científico considera que existe como las ideas, ¿sí? Y la inteligencia. Es decir, la primera la primera en cuanto a las observaciones es de tipo ordinaria. No me involucro con el grupo. En la observación participante sí me involucro. En la tercera, que es la observación directa, es todo lo que yo percibo con mis 5 sentidos. En la observación indirecta es todo lo que yo puedo considerar que pueda existir, es decir, lo que está influyendo alrededor, lo que yo pueda considerar que existe, ¿sí? Como las ideas, inteligencias, pensamientos, ¿sí? Ok, vamos con el otro método. Recuerda que ya vimos el método de observación donde existen 4 tipos de observación. Vamos al estudio de casos, que es otro método. En el estudio de casos se refiere al estudio de una organización, persona, situación, entre otras cosas. Es una metodología en la que el investigador realiza un análisis completo de una cuestión o acontecimiento que se dan en determinado lugar a lo largo del tiempo, ¿sí? En este sentido. Entonces, el estudio de casos es, hacer un estudio con una metodología en la que el investigador realiza un análisis completo. En un estudio de caso, entonces, voy y me enfoco directamente con una sola persona, ¿sí? En un solo, y lo hago profundo, ¿sí? Estudio de casos es más profundo, le doy más seguimiento constantemente hasta encontrar los resultados. En la encuesta, que es otro método, es una técnica que consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra, ¿sí? Una encuesta entonces se realiza no a toda una población, sino a un grupo selecto para poder encontrar los resultados. Entonces, la información recopilada podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o conocen en forma parcial o imprecisa. Entonces, el método de la encuesta se utiliza para sacar una muestra, ¿sí? Una muestra de una población. Se encuestan por ejemplo, de unos 1000, se pueden encuestar a unos 100 o 10, según el tipo de investigación que esté realizando, según dónde aplique yo la psicología, ¿sí? La investigación, por su lado, este método de investigación pues se realiza en actividades intelectuales experimentales de modo sistemático con la intención de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia, ¿sí? Entonces, esta investigación es un poquito ya más construida, lleva un poquito más de tiempo. Existen 2 grandes clasificaciones. La primera es la investigación documental, la cual es una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre la realidades, teorías y empíricas, usando para ello diferentes tipos de documentos en los cuales se recopilan datos e informaciones que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación. Entonces, dentro de la investigación existe la de tipo documental, donde pues obviamente me informo, ¿sí? Leo algunos libros, algunos documentos para poder hacer la investigación de cualquier tema. Entonces, básicamente es teórico lo que es la investigación documental. Por su lado, la segunda investigación de campo, ¿sí? La de campo, este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen directamente del área que se está investigando, por lo que recolectan datos, se hace por medio de la entrevista, que ya también esta se hace directamente con las personas. Entonces, la investigación documental es básicamente ir a libros, mientras que la investigación de campo es ir al lugar de los hechos, ¿sí? Directamente al lugar de los hechos. Ahí podemos ver estos 2 tipos de investigación, documental y de campo. Por su lado, el método correlacional, porque estamos viendo los métodos psicológicos,
el método correlacional es un método en el cual se mide la relación entre dos variables. Emplea la técnica matemática de análisis factorial. Este método se utiliza cuando no es posible aplicar el método experimental porque las variables no son directamente manipulables, es decir, no son observables como la inteligencia. Entonces, en el método correlacional, básicamente, este método es donde vemos, ¿sí? Una variable tiene influencia en otra variable. ¿Qué es esto de variable? Pues son características que son cambiantes en una sociedad. Por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, las enfermedades, ¿sí? En este sentido, podemos decir que es un método correlacional, ¿sí? Todo esto que no son directamente manipulables, es decir, no se observan, ¿sí? Como la inteligencia no la observamos, solo se manifiesta por medio de una conducta, pero no se puede observar directamente, porque es un proceso mental, ¿sí? Recuerde esa parte, hay proceso mental y hay un proceso conductual, el cual sí se ve, mientras que el proceso mental no se ve. La conducta sí, pero el proceso mental no. Y en el experimental, que es nuestro último método de investigación de la psicología, pues vemos que en el experimental es un método donde se constata empíricamente se utiliza la experimentación en la necesidad de diseños experimentales y de laboratorio. En ellos el científico manipula un fenómeno y pues para observar los cambios de dicha manipulación provoca en los fenómenos que quiere comprender. Es decir, en la experimental básicamente tenemos un grupo control y un grupo experimental. En el grupo control no lo sometemos a ningún estímulo, mientras que en el grupo experimental, ahí le colocamos estímulos para ver cómo reacciona. Y luego se hace el análisis y esto es controlado en un laboratorio. Necesariamente, por eso se llama experimental. Se empiezan a manipular las variables, es decir, si usted ante un estímulo podemos ver si usted reacciona de manera adecuada, hacemos dos grupos. El grupo control no lo sometemos a ningún estímulo, pero al grupo experimental sí lo sometemos al estímulo, por ejemplo, de la música. Si nuestra teoría fuera, o lo que queremos comprobar es de que si la música tiene que ver con la inteligencia, tenemos un grupo control que no le ponemos música, mientras que al grupo experimental sí le ponemos música. Y al final hacemos un examen, exactamente el mismo examen a los dos grupos para ver quién responde mejor, si el que no escuchó música o el que escuchó música. Y a eso se refiere experimental, el método experimental. Tener dos grupos para poder trabajar con ellos. Ok, básicamente entonces recordemos y hagamos una recapitulación. Los métodos de estudio de la psicología son observación, donde existen 4 tipos de observación, la cual es la ordinaria, la participante, la observación directa y la observación indirecta. También está dentro de los métodos de estudio de la psicología el estudio de casos. Es un poquito más profundo, más analítico. La encuesta que se realiza para sacar una muestra de una población grande. El tipo de investigación, se realizan 2 tipos de investigación, la documental, que es básicamente para sacar teoría, y la investigación de campo, que es ir directamente a la acción, al lugar de los hechos. En la correlacional vemos si una variable tiene relación o influye una variable con la otra. ¿Qué es variable? Pues es algo cambiante dentro de la sociedad. Luego tenemos el método experimental, donde tenemos 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental, donde uno, es decir, el experimental, es expuesto a estímulos para poder ver los resultados al final y se le aplica el mismo test a los 2 grupos. Ok, básicamente, jóvenes, entonces, nuestro tema de hoy, precisamente los métodos de la psicología. Y también vimos el pasar de la psicología en los diferentes campos, ¿sí? Entonces, por favor, haga su resumen ahí en su cuaderno, le toma fotografía y luego con el siguiente tema, que es la psicología del color, va a encontrar este material en Classroom, también realice su resumen y va a realizar un mapa conceptual de lo que es la teoría de la psicología del color, ¿sí? Entonces, cuando tenga ya su tarea, me la envía, por favor, le toma fotografía tanto a su resumen de esta clase
como al resumen de psicología del color y lo que es su mapa conceptual. Entonces, me va a enviar resumen de lo que es los métodos de la psicología, resumen de lo que es psicología del color y su mapa conceptual de psicología del color. Ok, un abrazo fuerte hasta su casa. Saludos cordiales a tu familia, por favor. Nos vemos en una próxima clase.